bienvenidos a nuestro programa UCB Tierra de Todos. Quien les habla, Giovanni Daboín, Maribel Dan, le damos la bienvenida a nuestro programa. Este espacio es producido por estudiantes y profesores de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad seguimos grabando nuestro programa desde los estudios de la Gerencia de Radio, Televisión y Multimedia del Vicerrectorado Académico de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros hoy vamos a conversar con el secretario de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Amalio Belmonte. Vamos a revisar un poco todo lo que se ha hecho en el marco de esta gestión y también de algunos planes específicos como Samuel Robinson, que nos explique el profesor Amalio Belmonte cuál es la situación que está presentando este importante programa especial de la Universidad Central de Venezuela. Maribel. Feliz día, amigas y amigos. Bienvenido, profesor Amalio. Un placer tenerlo aquí con nosotros y queremos comenzar esta entrevista hablando precisamente sobre la demanda que tiene la Universidad Central de Venezuela. Sabemos que, si bien es cierto, ha crecido las instituciones de educación universitaria y se ha hablado desde el gobierno que existe una matrícula de más de 2.500.000 estudiantes en las nuevas universidades. Sigue siendo la Universidad Central de Venezuela una de las universidades que tiene mayor demanda. Sí, bueno, agradezco la entrevista y un saludo también a la audiencia. Yo creo que es una cosa bien importante y paradójica para uno que es secretario de la Universidad Central de Venezuela, que es que estamos muy satisfechos con que la UCB sea la institución universitaria que tenga mayor demanda. Pero por otra parte, eso también es un test para la política equivocada que tiene el Ejecutivo Nacional. ¿Por qué? Porque si hay una diversificación de las instituciones de educación superior, debería distribuirse de forma un poco más equitativa la aspiración de los jóvenes venezolanos, pero no es así. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un déficit en cuanto a la calidad y en cuanto a la manera como se concibe la universidad por parte del gobierno nacional, y eso hace entonces que las instituciones que tienen mayor tradición, como en este caso la UCB, tengan la mayor demanda por parte de los estudiantes venezolanos, lo que indica que hay poca confianza en las instituciones recién creadas o en aquel conjunto de instituciones que el gobierno ha tratado de transformar en universidades, aun cuando no reúnen las condiciones. Eso es satisfactorio por un lado, ciertamente, pero uno echa de menos que no haya calidad en otras instituciones, claro, para que los jóvenes venezolanos tengan la misma posibilidad y no sean víctimas de una discriminación que no se produce desde las universidades, sino que se produce por las políticas erradas del Estado. En ese sentido, creo que hay que ratificar lo siguiente: durante los últimos 10 años, la UCB, y quizás mucho más tiempo, ha tenido la mayor demanda, sobre todo en algunas facultades muy en concreto. ¿Cómo cuáles? La Facultad de Medicina es la facultad más demandada en Venezuela, en toda Venezuela. También la Escuela de Derecho, igualmente la Escuela de Odontología, la Comunicación Social, la Escuela de Psicología, la Facultad de Arquitectura. Es decir, tenemos un conjunto de 5 o 7 carreras disciplinas que tiene la UCB, que son las que tienen la mayor aceptación por parte de la población que aspira a ingresar al sistema de educación universitaria. Eso indica muchas cosas, además de lo que hemos dicho. Eso indica que la UCB, a pesar de las limitaciones que tiene de carácter presupuestario, sigue teniendo calidad, sigue siendo un ejemplo para Venezuela y, por supuesto, conserva el prestigio que ha tenido durante los últimos años. La semana pasada nosotros tuvimos una entrevista con el vicerrector administrativo, Bernardo Méndez, y hablamos un poco del impacto que tiene un cerco presupuestario al desarrollo de la universidad. Nos agrada mucho ver su discurso porque es un discurso optimista, muy real, pero que abre esperanza también a las familias venezolanas para que defiendan sus universidades. ¿Cuál es la reflexión que puede hacer el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, con respecto a ese tema que usted introdujo, la calidad de las enseñanzas universitarias, donde hay unas universidades que se ufanan de tener una matrícula mayor que la Universidad Central de Venezuela y tienen menos presupuesto, como queriendo decir que aquí se administra peor los recursos que le otorga el Estado y en otras no? Claro, hay un vínculo muy estrecho entre lo presupuestario y lo académico, sin lugar a duda. Claro. Es decir, el presupuesto no es un problema estrictamente de guarismas, de cifras, sino que también tiene efectos en lo académico. Y en ese sentido, podemos decirlo así. Es decir, muchas veces cuando el gobierno nacional dice, y casi nos enrostra, que alguna universidad, en este caso la UNEFA o la Universidad Bolivariana, tienen una mayor cantidad de alumnos y que desde el punto de vista porcentual tienen menos recursos que nosotros, menos asignaciones, sin embargo, dejan de lado, y ellos lo saben que es así, es una
reflexión forjada, una reflexión que no es suficientemente honesta ni clara, por lo siguiente, es decir, el conjunto de actividades de carácter de investigación, las estaciones experimentales, los laboratorios, es decir, todo lo que hace la UCB y hacen las universidades autónomas, no lo hacen estas universidades recién creadas, ni lo hace la UNEF, hay que decirlo con claridad, tampoco la hace la Universidad Bolivariana, todo lo contrario, nosotros respaldamos muchas veces desde el punto de vista académico, nuestras facultades le prestan ayuda a las universidades del gobierno porque no tienen los recursos académicos, los recursos de carácter de laboratorio para cumplir con alguna de las misiones. Yo creo que entonces que esa idea de contrastar universidades con otras no es lo apropiado. Lo importante sería que el gobierno reconozca lo que hacemos nosotros, el aporte que le damos al país y por supuesto trate de fortalecer la calidad de aquellas instituciones que ellos quieren colocar como una especie de ejemplo, de paradigma, que no lo es. Y no digo por discriminarla, sino ciertamente es así. Claro. La complejidad que tiene la docencia y la investigación que tiene la UCB y que tiene LUS y otras universidades autónomas no es la misma que tienen las universidades recién creadas, las universidades experimentales. Yo creo que entonces ese debate planteado así es un debate que falsea o en todo caso no toma en cuenta el aporte que hacen estas instituciones, que es muy importante para el gobierno. ¿Y usted cree que en ese término de reconocimiento será posible que en algún momento pueda haber ese diálogo y ese reconocimiento sincero por parte del gobierno y de las universidades nacionales? Bueno, fíjese, hay un problema de carácter global en el país que está pidiendo eso, que se reconozca mutuamente quienes se enfrentan en el escenario político. Eso es muy importante. No es que uno va a desechar las diferencias, no, eso siempre van a existir y es bueno que existan. Pero ¿por qué no hay un entendimiento civilizado? Y en esa civilidad discutir el problema de las universidades. Es decir, ¿por qué no una reflexión, una mesa de trabajo real? No esas que se crean artificialmente cada vez que hay un problema, sino constante, que tome en cuenta lo siguiente. El gobierno requiere de las universidades para cumplir con parte de los programas que le debe al país. El país requiere que sus universidades sigan contribuyendo con sus aportes. Son una especie de masa crítica que produce conocimiento. Y por su parte, las universidades se comprometen y están comprometidas para entenderse con el Ejecutivo Nacional sin ceder principios ni mucho menos, sino un entendimiento razonable, justo, como ocurre, como ocurrió y sigue ocurriendo en el Brasil de Lula y ocurre en Chile, ocurre en México y en la propia Colombia, que la tenemos como vecinos. Es decir, una especie de cooperación que no deja de lado las diferencias, pero que en todo caso respeta a cada quien sus puntos de vista, pero coinciden en lo más importante, que es con respecto al país, y se puede coincidir y estamos dispuestos a coincidir. Brevemente, ¿cuáles son dos puntos que hay que procurar un entendimiento entre un gobierno y una universidad? Eso nos lo va a comentar en la próxima parte. Vamos al corte y enseguida regresamos. Nuestro invitado, el secretario de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Amalio Belmonte. Nosotros en el corte anterior le pedíamos que precisara dos puntos donde es necesario urgente establecer un diálogo formal serio con el gobierno y las universidades. Pero quisiera, antes de desarrollar ese tema, por ejemplo, retomar lo que hablábamos al principio, esos recursos que le da el gobierno a crear universidades nuevas, ¿a ustedes no le han propuesto fortalecer los programas sociales que tienen las universidades nacionales, que son muchos? Un ejemplo es el Samuel Robinson. Sí, uno diríamos, tiene una inquietud, o sea, una preocupación, inclusive duda. ¿Cómo es posible que el gobierno no se entienda con nosotros, ya que manifiesta preocupación por la equidad, por lo social? ¿Qué más social que todas las políticas que tiene la universidad con respecto a la comunidad, al país entero? Pero en este caso concreto, el programa Samuel Robinson, que está dirigido a los jóvenes que no tienen opción para ingresar a la educación superior, y que en este caso este es un programa que los toma en cuenta, que los incorpora, pero no es suficiente la cantidad. Uno ciertamente se preocupa porque se inscriben casi 10.000 jóvenes anuales para Samuel Robinson, y de esos 10.000 apenas podemos seleccionar 200, 250, porque no hay recursos para que puedan ser, para que la cantidad sea mayor. ¿Por qué no ponernos de acuerdo con respecto a eso? Es una preocupación muy concreta con respecto a la equidad. Nos dan ese presupuesto orientado a ese programa, igual lo tiene la UNA, un programa parecido, lo tiene la Simón Bolívar. Es decir, que le hemos propuesto al Ejecutivo Nacional, al viceministro Yaiso Guzmán le propusimos, ¿por qué no hacer un financiamiento especial para estos programas que van a incidir directamente en aquellos estudiantes que tienen pocos recursos, en aquellas instituciones que están muy deterioradas, donde
casi no ingresa ningún estudiante a las universidades nacionales porque obviamente es muy precario los recursos, muy precaria la calidad. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿por qué no utilizar los recursos para mejorar la calidad del sistema educativo nacional? Las universidades pudieran ser el laboratorio esencial o el centro en el cual se tomen decisiones para mejorar la calidad, no solamente superior, sino todo el sistema educativo nacional. Para ello hay que ponerse de acuerdo. Es decir, la formación de profesores en aquellas áreas donde hay carencia, física, química, matemática, biología, por una parte, formar a los profesores de esa área, atender a mucha mayor población. Todo eso pudiera hacerse con un financiamiento mayor y además elevar toda la calidad, todo el sistema educativo. Si elevamos la educación previa a la universidad, estamos elevando también la educación universitaria. Es decir, que si se eleva los niveles de la educación en general, no tendría razón de ser esos programas asistenciales. Que los asume la universidad por cuenta propia para ayudar. Ustedes lo hacen porque hay una problemática real. Muy acertado ese comentario por lo siguiente. España tuvo programas como estos, que son programas para solventar coyunturas. Cuando estos programas se mantienen en el tiempo, eso significa que el problema sigue existiendo. Es decir, el problema que tuvo España, parecido al Samuel Robinson y al que tienen otras universidades, fue coyuntural. Es decir, mientras equiparaban, mientras equilibraban o en todo caso elevaban la calidad de la educación secundaria. Una vez que se resolvió eso, los programas desaparecieron. En nuestro caso no es así. Y por eso es que la proposición que hemos hecho nosotros, no solamente para mantener los programas, sino para que esos programas creen su propia dinámica, que a la postre no hagan falta. Yo creo que a la postre, es decir, estos programas no tendrían sentido si la calidad se eleva totalmente. Y eso sería una visión estratégica que el gobierno nacional no tiene hasta el momento, pero que pudiera tenerla hacia el futuro. Y hay suficientes recursos, hay experiencia para ello y hay mucha calidad en toda, no solamente en la UCB, para no ser chauvinista con respecto a nosotros, sino que en el conjunto de todas las universidades nacionales autónomas que se preocupan por elevar la calidad de la educación venezolana como un todo. Puntos de acuerdo urgente entonces contra el Pero una cosa sería, en primer lugar, ¿por qué no discutimos realmente lo del presupuesto concretamente? Y no esta situación de plañidero que tenemos que hacer nosotros, no esta cuestión épica que mantenemos la universidad realmente como una especie de audacia, de una especie de aventura, de proeza. Tiene que ser un carácter épico. Aquí estamos plantados, aquí no vamos a cerrar el comedor, no vamos a cerrar las provincias estudiantiles, es decir, vamos a seguir cumpliendo en el país. Ciertamente no debería ser así, que significa una suerte de sacrificio extremo, sino todo lo contrario, que sea una actividad normal. Es decir, le cumplimos al país realmente con un gran espíritu de sacrificio, que tiene que haberlo ciertamente, pero no en los términos casi de que estamos languideciendo como universidad. Una cosa sería eso, ¿por qué no resolver ese problema y dejar la política de los créditos adicionales, que realmente es un obstáculo para desarrollarse, como lo ha explicado muchas veces el vicerrector administrativo y en general todas las autoridades universitarias? En segundo lugar, ¿por qué no tomamos 3 o 4 asuntos que tenga el país? El problema de la vivienda, el problema de la salud, el problema del ingreso, el problema de la calidad de la educación. Esos asuntos pudiéramos discutirlos y con base en lo que tengan las universidades, irlos resolviendo, por lo menos intentar resolverlos parcialmente hasta que a la postre podamos resolver. Es decir, hacer una conjunción de los planes del gobierno, los recursos del gobierno y los recursos que tiene la academia. Y creo que eso ha resultado en Brasil, es un ejemplo muy importante que el expresidente Lula desarrolló sin ningún complejo con el sector privado, con las universidades, más allá de las diferencias. Eso no tiene por qué existir esa diferencia para concertarse. Es decir, no puede ser que la universidad siga siendo vista como un objetivo político y siga viendo con lentes ideológicos para impedir acuerdos. Esa no es la visión nuestra. Ciertamente eso sería el reconocimiento de la universidad como institución y con visión de desarrollo y de país a futuro. Claro, y eso tendría una consecuencia que es la siguiente. ¿Por qué los sueldos de los profesores son realmente tan precarios y tan humillantes en Venezuela? Porque no se ha tomado en cuenta o porque se subestima el papel que debe cumplir la universidad con respecto al planes del gobierno. Si se tuviera conciencia sobre ello, no solamente habrá mayores recursos para las universidades, sino que las condiciones de trabajo de los profesores y de los docentes no serían las que tenemos, que solamente Haití y Nicaragua tienen menor remuneración que los profesores venezolanos. Es algo insólito. No, insólito, ciertamente. Pero es la realidad. Es la realidad. ¿Y eso cómo incide, profesor, en términos lo que es los recursos de la universidad? ¿Cómo incide, por ejemplo, con lo que usted realiza o desarrolla concretamente en Secretaría, que son todos esos programas de apoyo a los estudiantes de la universidad? Claro, es decir, la función que tiene, por ejemplo, OVE, que es un organismo obviamente conocido para proteger, para fortalecer a los estudiantes, para respaldar a los estudiantes, disminuye en sí mismo por la falta de recursos, pero también el otro factor, que es el factor de carácter académico,
comienza también a perder calidad, claro, o en todo caso no ser igual que antes, porque los profesores sienten poca motivación, no tienen cómo actualizarse. Ahora es importante tener un sistema de tecnología suficientemente moderno, y son costosos, es decir, la tecnología es costosa, y la universidad no puede otorgarle a cada profesor pues sus instrumentos para el trabajo académico, que ahora es distinto a lo que llamaba el doctor Héctor Navarro, que era pizarrón y tiza. Eso es insuficiente hoy en día. Es decir, eso es contrario a lo que es la actividad docente hoy en día. Entonces, si no hay recursos para que los profesores realicen su actividad docente en las mejores condiciones, y si por otra parte se disminuyen también los recursos de protección social a los estudiantes, estamos haciendo muy poco por la universidad y muy poco por el país. Lamentable y bien difícil la situación que está viviendo la Universidad Venezolana, porque es no pensar en el futuro, no pensar en el país y en el desarrollo, como bien lo ilustraba usted con el ejemplo de Brasil. Claro que allí obviamente, allí en Brasil, parte de lo que tiene como política Brasil ha permitido que 4 o 5 de sus universidades estén en las 100 mejores del mundo. Y eso no es digamos, espontáneo. Eso al final redunda en una gestión de gobierno, de Estado, de desarrollo. El mejor negocio, planteándolo en esos términos poco académicos, que puede hacer un gobierno es concertar con las universidades. Le ayuda para que sus programas sean mejor programados, mejor desarrollados, mejor definidos, y por otra parte para que se cumplan con la mayor eficacia posible. Es decir, una concertación con las universidades le permite hacer mucho más efectivo con respecto al país, y eso redunda políticamente, pues da réditos políticos para el gobierno en este caso, y obviamente fortalece las universidades. Vamos a ir al corte y enseguida regresamos con el secretario de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Amalio Belmonte. El secretario de la Universidad Central de Venezuela nos acompaña, como ya ustedes saben, y los que ya acaban de sintonizar el programa, Amalio Belmonte. Estamos haciendo una reflexión acerca de la naturaleza y el papel que debe tener una universidad y el gobierno para alcanzar el desarrollo nacional. Recuerden, amigos, que este programa es apoyado por estudiantes y profesores de la Escuela de Comunicación Social. Al frente de ellos está el profesor Nelson Jiménez. Profesor Amalio, el tema del cupo universitario, que le endosan a las universidades autónomas, que son elitescas, que no están a espaldas del país y que no permiten que la gente pobre tenga acceso a una educación universitaria. Sí, eso es casi un eslogan que se ha colocado por allí, y que además no solamente como un eslogan, sino que se repite y repite, y posiblemente alguna gente pudiera dejarse captar por lo malévolo que tiene, por lo negativo que tiene ese mensaje. Y les vamos a repetir casi lo que hemos dicho en otras ocasiones, es decir, la exclusión es una exclusión temprana, previa a la universidad. Incluso, de acuerdo con algunos datos que manejan muchos estudiosos del asunto, es decir, ya en el 6º grado llega una 4ª parte de los estudiantes que ingresan al sistema de educación primaria. Profesor, usted que es sociólogo, ¿eso por qué está ocurriendo? Claro, eso está ocurriendo por lo siguiente: tenemos un gran problema de carácter social a nivel del país que no ha sido resuelto. Es decir, ya la oportunidad para formarse desde el punto de vista educativo es una oportunidad social, es decir, tiene que ver con problemas de carácter social. Hay una limitación social que afecta a los niños. Es decir, si ya hay exclusión en los niveles previos a la universidad, obviamente cuando llegan a la universidad llegan muy pocos, es decir, los que llegan son muy pocos, han sido excluidos previo a la universidad. La universidad los recibe e intenta, inclusive por encima de las limitaciones que tienen los estudiantes. Y fuera de su responsabilidad como universidad, porque no le corresponde nivelar a estudiantes que vengan de secundaria. Más bien, de acuerdo con lo que hemos hablado anteriormente, la universidad ha hecho y realiza programas como, por ejemplo, la UCB visita al liceo. Es decir, eso lo visita ¿para qué? Para mejorar la calidad, para lograr que ese bachiller sea mucho mejor formado. Igual va a ser el resto de las universidades autónomas. Es decir, que estamos interviniendo para ver si es posible resolver lo que no ha resuelto el Estado, que es la exclusión temprana. Ahora, cuando ya ingresan a la universidad, sin embargo, nuestro trabajo continúa. Casi todas las facultades tienen cursos propedéuticos, en general hay cursos de formación, hay mecanismos para que la prosecución sea examinada con carácter científico, para que el estudiante sea reorientado. Es decir, nosotros hacemos todo lo posible para intervenir en lo que podemos, o en lo que se nos permite, no solamente previo al ingreso, sino también cuando ya forman parte de la estructura universitaria, diríamos de la corte universitaria. Ahora, en cuanto a nuestros programas, todo lo contrario, es decir, en la medida que hay evaluaciones diagnósticas, que tenemos varias opciones para el ingreso, eso va haciendo posible que unos estudiantes que no puedan ingresar por razones de su promedio o porque la OCSE no los definió inicialmente, es decir, esos estudiantes, sin embargo, la mayoría de ellos, los que quieran hacerlo,
pueden participar en las evaluaciones diagnósticas. ¿Ese mecanismo lo aplicaron ustedes en esta gestión rectoral? ¿Un cambio de acceso que permita ampliar un poco más la posibilidad de que el muchacho pueda entrar? Con base en lo que ya se estaba dando, nosotros ahora lo hacemos por áreas, es decir, varias facultades se unieron de acuerdo con el perfil que tiene cada quien y se crearon áreas de carácter académico, en la cual los estudiantes participan y entonces con base en su rendimiento pueden ellos ingresar o no. Y eso es muy democrático, ¿por qué? Porque si un estudiante tiene 20 puntos de promedio y otro tiene 11 de promedio, participan en la evaluación diagnóstica en las mismas condiciones. Es posible que uno salga mejor que el otro, independiente del rendimiento previo que tienen. Claro, el rendimiento es muy importante. Claro. Ahora, ha habido algunas políticas equivocadas, no de parte nuestra, que hay estudiantes que tienen 20 y 19 puntos y sin embargo no son seleccionados por la OCSU. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y es importante decirlo acá porque hemos coincidido con el gobierno. Hemos propuesto evaluar los mecanismos que tiene el gobierno para designar a los estudiantes que tiene la OCSU en este caso. Aceptaron eso. Está planteada, lo que pasa es que la situación que tiene el país en este momento a lo mejor no lo permite, un segundo taller, y decimos un primero, para discutir con la OCSU las políticas de evaluación de ingreso. Perdón. ¿No? Eso lo propuso el viceministro Jason Guzmán. Coordino yo la parte que tiene que ver con las universidades autónomas para discutir allí en concreto cuáles son las fallas que tiene la OCSU con respecto al ingreso y en todo caso exponer los programas nuestros. Yo creo que es posible, con base en los resultados que pueda dar ese segundo taller, ya hubo uno que fue muy importante, tratar de resolver o en todo caso acercarnos a una resolución del problema que sea mucho más objetiva. Es verdad que ese problema no tiene solución rápida. En ninguna parte del mundo todos los que concluyen el bachillerato pueden ingresar a la universidad. Eso es imposible, pero no hay cómo hacerlo desde el punto de vista físico. Pero sin embargo se puede mejorar, se puede hacer mucho más equitativo, pero sin sacrificar la calidad y sin imponer lo que es el otro problema que existe. Yo creo que entonces, si todo funciona como lógicamente debería funcionar, vamos a hacer un segundo taller para sacar una conclusión, un programa ya concreto, específico, en el cual podamos nosotros desarrollar un programa de carácter nacional que permita corregir las deficiencias que hay y corregir no lo que la universidad creó, sino lo que el propio Estado ha creado con respecto al sistema educativo nacional. Profesor, entonces sería la OCSU la primera que incurre en la exclusión de estudiantes, porque si nos está refiriendo casos de estudiantes con un promedio de 20, 19 y quedan fuera del sistema, algo terrible está pasando. Sí, y eso no es solamente en la UCB. Hubo una reunión de los secretarios de universidades autónomas para examinar este asunto. Y en cada una de estas instituciones, los secretarios decían que habían estudiantes con 19 y 20 puntos que no han sido asignados directamente por la OCSU. Yo creo que hay un desprecio por rendimiento académico. Un estudiante que tenga 20 y 19 puntos es un estudiante que solventó con mucha capacidad su paso por el bachillerato. Es un mérito que hay que tomar en cuenta. Pero a veces se piensa que ese rendimiento tiene que ver con razones de carácter político o ideológico y eso no es justo con los estudiantes, o clasista. Es decir, un estudiante sale bien, si rinde bien, por favor no comencemos a buscar obstáculos y a buscar limitaciones como casi una especie de mácula que el estudiante salió bien y hay que impedir que ingrese a la educación superior. El tiempo se está acercando ya a la conclusión del programa, pero me gustaría que usted nos hablara, nos hiciera una reflexión sobre cómo está el rendimiento estudiantil en este momento en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, el rendimiento paradójicamente se ha elevado en algunas facultades mucho más que en otras. En todo caso, en términos promediales, en términos generales se ha elevado muchísimo. Lo cual indica que ese acto heroico que tiene la universidad, ese acto casi épico de vencer la sombra, de ser impermeable al desaliento, le ha resultado. Pero obviamente no es suficiente, es decir, no puede ser que eso sea una suerte de batalla permanente para que podamos mantener la calidad. Tiene que haber una preocupación del gobierno más receptivo para que ese acto heroico sea un acto mucho menos sacrificado desde el punto de vista del esfuerzo y más sacrificado con respecto a elevar la calidad. Yo creo que soy positivo en eso. Ojalá podamos concertar para que la Universidad Central de Venezuela siga abierta con calidad y sirviéndole al país. Un mensaje final, profesor, para esa familia venezolana que está atento a que su hija o hijo ingrese a la Universidad Central de Venezuela. Bien, lo que vamos a mantener nosotros, pero con mucha firmeza, irreductibles en eso, es que nuestra calidad siga siendo suficientemente alta para que su hijo pueda ingresar a una institución donde va a recibir una formación que a usted le va a satisfacer y a él también y al país. Es decir, seguir siendo lo que somos, la universidad que tiene mayor demanda en el país, y para mantener eso hay que mantener la calidad, y esto es un mensaje muy positivo para todos los padres y para todos los jóvenes venezolanos. Sin adoctrinamiento político. No, sin lugar a duda, abierto a todas las corrientes de pensamiento. Aquí todos tenemos
utilicemos la fuerza de la razón y nunca la razón de la fuerza, ni aquí espacio para el pensamiento unidimensional, sino para un pensamiento plural, abierto, donde cada quien es dueño de su conciencia, de su vida y de su destino. Agradecemos al profesor Amalio Belmonte y los invitamos a ustedes a continuar con la programación de TVR. Los esperamos la próxima semana.